Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Suscríbete y activa la campanita para más contenidos así. Y para los amantes de los videojuegos, tienes un link en la parte de abajo con un 70% de descuento en múltiples títulos, sea para Xbox, PlayStation o PC. Sin nada más que decir, lo dejo en el vídeo. Alan no fue a prisión. Por estos motivos, los cargos fueron distintos. Alan pudo escapar y ahora tiene inmunidad diplomática. O sea, no pueden buscarlo ni arrestarlo. No pueden hacerle nada, así que anda vivo y en completa libertad. Aunque ya hablé de los oficiales que lo intervinieron en su casa cuando él portaba el arma, la gente los vio como deficientes o cómplices. Lo más raro es que el canal que cubrió los acontecimientos cuando se encontraba en el hospital fue Canal 4, y es más, porque la gente no se enteró ni siquiera por eso, se enteró por las redes sociales, antes que las televisoras peruanas. Es todo muy extraño. Luego, las múltiples suposiciones de su huida, del entierro televisado, es como si quisieran demostrarnos de que está muerto y probarle a la gente de que lo está. Lo pudieron hacer privado, es que las sospechas siguen allí. Es por eso y mucho más que la noticia de Alan García sigue relevante hasta el día de hoy. Y aún peor, todo podría ser una gran cortina de humo para ocultar algo mucho peor. Pero bueno, este ha sido mi aporte, soy Nightdixon. Nos vemos en un siguiente posible vídeo. Bye bye, besazos. Suscribíos y activa la campanita, que es muy pero muy importante. Y ahora sí, chao chao.